Compartir pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? Buenas noches, profe. Sí la vemos. ¿Sí? Bueno, nuevamente, buenas noches, me presento. Mi nombre es Olga Lucila Ruiz Abogal, soy ingeniera de alimentos y soy para este periodo su director de curso y tutor de curso. Entonces, nada, pues este periodo es muy cortico, el tiempo se va volando. Entonces, la idea es pues acompañarlos e ir trabajando en conjunto, pues para que se puedan cumplir las metas, ¿no? Entonces, pues espero que se pueda trabajar, que estén muy pendientes de los trabajos, de las actividades, de las fechas y demás. Esta conferencia corresponde pues a la primera actividad que es la fase uno, que es la planeación del proyecto del curso de manejo de materias primas. Este inició ya ayer, inició el 9 de junio y ya cierra el 15 de junio, o sea, solo tenemos una semana para realizar el trabajo. Son 25 puntos, es una tarea que es colaborativa. La idea es que iniciemos a realizar un proyecto porque la estrategia de estudio de este curso es una estrategia de aprendizaje basada en proyectos. Entonces, la idea es que a partir de la actividad 1, ustedes inicien con ese proyecto y lo vayan hilando fase a fase hasta llegar a la última fase, que ya es el informe final con todo lo que ustedes han desarrollado desde esta fase. Entonces, por eso es importante que todo lo que vayan haciendo lo vayan ajustando a medida que se les va calificando, se le van haciendo la retroalimentación, para que a la final, el trabajo final, ya no les quede tan pesado de tener que volver a hacer todo, sino que simplemente van agarrando lo que hicieron en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, lo pueden ir estructurando, lo pueden ir ajustando y ya cuando, si le trabajan juiciosito en cada fase, pues obviamente en la fase final ya van a tener el trabajo hecho. Entonces, la idea es pues que empiecen a ajustarlo por cada fase dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Esta fase está basada en el resultado de aprendizaje del curso 1, que dice que se deben identificar los componentes, manejo, transporte y métodos de conservación de materias primas de origen agropecuarias convencionales e innovadoras a través del análisis de su composición y características con el fin de determinar su calidad y aptitud para la transformación. Básicamente, el curso está dirigido es simplemente a que ustedes conozcan la estructura tanto física, microbiológica, sensorial, fisiológica de las materias primas, tanto animal y vegetal. ¿Con qué fin? Con que puedan identificar cómo se comporta cada alimento debido a que la materia prima va a entrar a un proceso, ¿cierto? A un proceso de transformación. Entonces, si nosotros conocemos muy bien la materia prima, su origen, de dónde viene, a qué está susceptible a daño, cuáles son los microorganismos que se deben de controlar, cuáles son las temperaturas, cómo debe ser su conservación, cómo debe ser su parte fisiológica, sensorial. O sea, si conocemos todo el alimento, pues nos va a ser más fácil hacer el recibo, la conservación, el transporte, la transformación y muchas cosas en adelante. Entonces, por eso es importante arrancar desde identificar la materia prima a trabajar, tanto animal como vegetal. ¿Listo? Entonces, por eso es que todo esto se hace con el fin de que podamos trabajar con la calidad y con todos los procesos de transformación a la que va a entrar la materia prima después. Entonces, ustedes tienen allá una guía de actividades, ¿cierto? Que me imagino que ya descargaron. Por ahí unos estudiantes me venían haciendo preguntas. Yo le dije, pues yo en la web conferencia explico y pueden preguntar y para poder aclarar dudas e inquietudes. Como es colaborativo, ¿cierto? Ustedes en el foro están 5 personas. La idea es
que cada persona escoja su materia prima, origen animal y vegetal. O sea, ustedes arrancan haciendo esta fase como si fuera individual, ¿sí? Pero como ustedes van a compartir esos avances en el foro, ¿cierto? Y tienen que retroalimentar a sus compañeros. Entonces, de todo eso que compartan en el foro, es importante que todos estén activos, estén participando, pues entre ustedes cinco digan, listo, de todos los trabajos que estoy viendo en el foro, me parece que el de Sutanito está muy bien estructurado, me parece que este está muy bien estructurado, me parece que esta materia prima origen animal se puede manejar mejor o tengo más información sobre esto. O sea, la idea es que ustedes se organicen en el foro con lo que vienen, con lo que trabajen, para que puedan estructurar ya el primer informe, el primer reporte explicativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo digo que lo manejen así para que ustedes puedan empezar a revisar lo que tiene cada compañero. Porque si yo de pronto les digo, bueno, entre ustedes pónganse de acuerdo y escojan una materia prima de origen vegetal y una materia prima de origen animal. De pronto alguien va a poder decir por allá, no, pero yo eso no encontré nada, de lo otro no, no me gusta eso. Entonces, yo siempre les digo, empiecen trabajando individualmente y ya cuando compartan los avances, pues ya van mirando qué está más completo para empezar a estructurar la primera parte. ¿Listo? Entonces es importante que todos trabajen, que todos investiguen, que todos busquen, que todos participen para que no se les vaya a coger la tarde, porque como solo tienen una semana, entonces es muy cortico el tiempo. Entonces, con esa materia prima, o sea, son dos, tienen que escoger dos, una de origen animal y una de origen vegetal. Ahorita miramos el listado que hay en la guía de actividades. Ustedes con eso ya tienen que pasar a mirar qué tipo de criterios de calidad tiene ese alimento. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte sensorial, la parte microbiológica, la parte fisiológica, la parte fisicoquímica también es importante. Y eso cómo se va a comportar en transporte y almacenamiento de las materias primas. Fíjense en que aquí, en esta parte de almacenamiento de las materias primas, ya estamos mirando la parte de post cosecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el almacenamiento de estas materias primas? Ustedes me van a decir, bueno, ¿yo dónde voy a buscar eso? Básicamente en la normativa. Hay una normativa que nos especifica cómo debe ser el transporte, cómo debe ser el almacenamiento, cómo debe ser el etiquetado, cómo debe ser el empaque. Entonces, la importancia de saber la normativa, porque obviamente hay una normativa específica para cada alimento, tanto animal como vegetal, entonces tienen que empezar a buscar. Referencias bibliográficas, ustedes tienen muchas porque en el curso hay bastantes, o sea, tanto en inglés como en español. Es que ustedes se pongan a revisarla y a buscar qué les sirve de ahí, pero yo vi que tienen muy buenos recursos bibliográficos, tanto en el curso como en la guía. En la guía también les dan unos recursos bibliográficos de los cuales se pueden guiar. La mayoría están en inglés, de una vez le digo. Entonces, por eso la importancia de empezar a practicar, a cómo van con ese inglés, porque la mayoría de contenido, de temática, de todo lo que ustedes quieran buscar, la mayoría de información está en inglés. Cuando uno entra a la base de datos de la universidad, de la UNAD, cuando ustedes buscan en español, si se dan cuenta, no es mucho lo que se encuentre. Pero si ustedes buscan en inglés, hay mucha información. Entonces, la importancia de que manejen muy bien el inglés y lo aprovechen para estos casos. Entonces, prácticamente tienen que buscar todos los análisis de criterios de calidad para ambas materias primas. De eso, ustedes tienen que justificar el por qué seleccionan. Entonces, aquí viene otro punto importante a tener en cuenta. De pronto, ustedes viven en una región que es muy rica en ganado. Entonces, dicen, bueno, aquí se da mucho el ganado, se produce mucho el ganado, voy a escoger la carne. Otra persona me dice, no, pero yo vivo en tal región y se produce mucho el arroz, yo quiero trabajar con el arroz. Listo. El todo es que ustedes justifiquen por qué escogieron esa materia prima. ¿Por qué?
porque obviamente en la región donde ustedes viven se mueve una economía alrededor de esa materia prima, entonces ahí ya pueden empezar a justificar, pueden darle un enfoque de innovación, ¿cierto? De valor agregado, cómo lo trabajan en su región, qué trabaja, qué les hace falta para que esa materia prima pueda desarrollarse muy bien en su región. Es una idea que yo estoy dando, pero la idea es que ustedes justifiquen el por qué escogen esa materia prima, cuál es el fin de que ustedes hayan escogido esa materia prima que van a trabajar. Entonces, por eso dice aquí en el paso 3, redactar una justificación sobre la selección de las materias primas en función de su importancia regional, potencial innovador y valor agregado. Entonces, cuando ya tengan esos dos puntos, ya pueden elaborar un reporte explicativo con la justificación de cada materia prima y los criterios seleccionados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer y esos avances lo publican en el foro y ustedes revisan otros avances de pronto que hayan subido sus compañeros y le hacen una retroalimentación en el foro. ¿Por qué hago mucha insistencia en esto? Porque eso hace parte de la calificación del trabajo. ¿Listo? Entonces, todo lo que diga la guía de actividades, por favor, ténganlo muy presente porque sobre eso es que se va a desarrollar la actividad. Entonces, yo siempre les digo, revisen tanto la guía de actividades como la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación, ¿por qué? Porque la rúbrica de evaluación es sobre la que el docente se basa para calificar su trabajo. Y si les falta algo que no cumplieron, pues obviamente pues la nota no va a ser sobre 25 puntos, sino ya va a bajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a entregar? Van a entregar un documento principal que es un informe colaborativo que incluye el análisis y la justificación de la selección de materias primas. Importante, por favor, muchachos, trabajen normas APA 7.0, tanto para la estructura del trabajo como para las referencias bibliográficas. Otra cosa importante, como ustedes van a tener referencias bibliográficas y van a tener que justificar y van a tener que argumentar cada punto, es importante que se basen, argumenten en lo que encontraron de las referencias, sean artículos, sean normativas, sean investigaciones, y citen esos autores. ¿Listo? Ustedes van a decir, yo escogí la carne porque la zona, no sé, del llano maneja tanto ganado, ta, 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 ta. Entonces, ¿bajo qué línea, bajo qué autor usted está, bajo qué argumento usted está diciendo eso? Entonces me va a decir, no, es que el informe del ICA tal dice esto, entonces, bueno, listo, entonces ya sabemos que en el llano se maneja ganado porque el ICA hizo un reporte de que la economía, sí, me hago entender, o sea que todo está justificado y todo está argumentado. Si ustedes me hacen un párrafo donde hablan y hablan y hablan, hablan, pero no me dan un soporte de autor, yo no lo valgo, ¿listo? O les bajo puntos, porque todo tiene que estar argumentado y justificado con algo científico o con algo escrito, con algo válido. Válido, cuando digo válido, no es ChatGPT, no es Google, no es el que de pronto una página de web que encontré, no, algo que se haya investigado, estudiado y demás. Por eso yo les digo, la UNAD tiene una base de datos muy fuerte. El curso les dio unos recursos bibliográficos. Si no sé quiénes, digo, me dicen, profe, es que no tengo tiempo de investigar porque, pues, listo. Entonces, bases en las referencias bibliográficas que ustedes tienen en la guía de aprendizaje. Hay muchas ahí. Entonces, lean y revisen y organicen sus ideas con conceptos y demás. Entonces, por eso es importante esta parte y también la participación en el foro, en la publicación y la retroalimentación en el foro del aula. ¿Hay alguna duda hasta acá? No escucho, por favor, acércase más al micrófono. Hola. No, se escucha muy bajito, muy lejos. Muchachos, bueno, aquí mientras su compañero organiza su micrófono, aquí tienen unas materias primas de origen vegetal. Está el maíz, el cacao, el café y al frente dice para qué es utilizado en la industria de alimentos. ¿Listo?
trigo, frijol, arroz, aguacate, caña de azúcar, papa, tomate, manzana, quinoa, soya, chía, espárragos. O sea, es de esos, ustedes pueden escoger uno, ¿listo? Por estudiar. O sea, entre todo el grupo van a escoger uno de origen vegetal, ¿listo? Y van a escoger uno de origen animal. O sea, si quiere, cada estudiante escoge lo suyo, lo trabaja y después entre todo el grupo dicen, vamos a trabajar solo esto y esto. De materias primas de origen animal está carne de res, leche de vaca, subproductos, yogur, queso, mantequilla, carne de cerdo, subproductos, embutidos, productos frescos y procesados, pescados, pollo, subproductos también, huevos de gallina, miel, carne de cordero, yogur, mariscos, carne de conejo, carne de pato, leche de cabra. Listo, entonces aquí tienen un muy buen listado de materias primas, como también tienen unos recursos bibliográficos. Entonces yo estoy viendo aquí que tienen varios que hablan sobre los componentes en la dieta humana, hay otro que habla sobre los beneficios del cacao, otro sobre el potencial de aplicación en granos, en alimentos de granos, dice inspección, evaluación, control durante el almacenamiento. Hay otro que habla sobre las principales tecnologías en las ciencias de cereales, frutas y vegetales, ciencia de la carne, componentes de la leche. O sea, tienen bastante. Entonces, pues sí, se van a decir pues que todo está en inglés, pues lastimosamente la mayor información que uno encuentra está en inglés. Por eso es importante pues empezar a educarnos para la lectura en inglés. ¿Listo? La lectura en inglés es muy importante. Entonces, por eso están estos listados. Bueno, voy a mirar ahí si hay algo en el chat. Marcela Vera es la que me está tratando de hablar. Hola, profe. Sí, sí, señora. Es que tengo una duda. Es que estaba en otra web del laboratorio Sí. de esa misma materia y entré un Ajá. poquitico tarde. Entonces, ¿se puede elegir por persona una materia prima vegetal y una animal? ¿Y se puede desarrollar los pasos de la guía y se puede subir en el foro? ¿O Ajá. por grupo se elige únicamente un animal y una vegetal y como grupo se trabaja? Ambas cosas. ¿Por qué te digo que ambas cosas? Ustedes me van a decir, pero es que es doble trabajo. Lo que pasa es que una parte de la evaluación de la actividad es que ustedes tienen que retroalimentar el trabajo de uno de sus compañeros. Entonces, como tienen que retroalimentar, o sea, tienen que leer el trabajo de un compañero de lo que han desarrollado y decir su punto de vista de lo que su compañero desarrolló. Entonces, para que ustedes puedan hacer ese punto, pues cada estudiante debe escoger una materia prima animal y una materia prima vegetal y desarrollar los puntos de calidad y la parte de justificación del por qué escogieron la materia prima. Por eso es importante que cada uno lo haga individual y ya después de que hayan retroalimentado, hayan participado, pues ya digan, bueno, entre todos, de todos los trabajos que hay acá, ¿cuál es el que está mejor constituido? Y sobre ese arrancamos a trabajar. Dime, Gabriela. Hola, ¿ya me escuchas? Sí, ya, mejor. Ok, mi pregunta era que si los 5 que vamos a trabajar hacen cada uno su parte con los pasos que dice la guía, creo que son 4. La pregunta es, cogemos uno de los que están, digamos, más completos y el trabajo final va a ser sobre ese. Sí, señora. Y, Ajá, ok, tenemos que exactamente. escoger. Tú escoges tu materia prima animal y tú escoges tu materia prima vegetal y lo empiezas a trabajar. Hilary escoge otra materia prima animal y otra vegetal y ella la empieza a trabajar. Marcela escoge su materia prima animal y su materia prima y la empieza a trabajar. Cuando ya tengan el trabajo ya montado, lo comparten en el foro. Dicen, compañeros, este es mi trabajo para recibo retroalimentación. Entonces, Gabriela retroalimenta el de Marcela, Marcela retroalimenta el de Hilary.
Y ya cuando hayan retroalimentado van a decir, bueno, ¿cuál trabajo les pareció mejor sobre el que vamos a trabajar para ya presentar el primer informe? Dime, Marcela. Marcela, ¿te escucho? Sí, sí, señora. Y sí, ya entiendo. Y entonces, no, o sea, para la compilación se hace es cuando ya se defina únicamente un animal y una vegetal como grupo. Sí, señora. Bueno, señora, gracias. Listo. Eso era lo que me estabas preguntando en el chat, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Sí, claro. Entonces la idea es que al final quede una, bueno, y otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿no? De la materia prima animal y vegetal que escojan en la fase 1, con esa se van a ir todas las fases. O sea, con esa siguen trabajando fase 2, con esa siguen trabajando fase 3, con esa siguen faltando fase 4, hasta la última fase. ¿Listo? Entonces, pónganse bien de acuerdo, hablen entre ustedes para que sea de pronto informa. Claro que ahorita de alimentación, pues hay mucha información. Entonces, para que empiecen a investigar y a revisar cuál de todas esas materias primas pues quieren trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Listo. Entonces voy a regresar a la presentación. Listo, entonces esta parte quedó bien, o sea, ya sabemos qué hay que hacer en la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a trabajar con la parte de la materia primas de cada uno? Entonces, como yo les decía, importante la normativa. ¿Listo? Tanto la normativa general como la normativa específica. Entonces, cuando nosotros encontramos o identificamos una materia prima animal, en este caso carnes o derivados, ¿cierto? Tenemos que pensar que estas materias primas, todas, o sea, cada alimento tiene una estructura diferente. Si se han dado cuenta que hay unos alimentos que tienen mucho más contenido de humedad, hay otros que tienen más bajo contenido de humedad. Si yo los voy a procesar, pues el proceso es diferente, ¿cierto? La conservación es diferente, la parte microbiológica es diferente. Entonces, por eso, cada alimento tiene su normativa y es diferente. Entonces, por eso les digo, empiecen buscando normativa. Para la normativa de la carne está el decreto 1500 del 2007, ¿cierto? Y también tenemos un decreto de modificación. Cuando busquen las normativas, sean resoluciones, decretos, leyes, revisen siempre que sea la normativa que está vigente, ¿listo? Porque de pronto, en este caso, se modificó un artículo, se modificó algo, entonces hay que ir a cuál modificó cuál y cuál se está trabajando. Entonces, básicamente el decreto 1500 es el que siempre se maneja para cárnicos y hay un decreto 2270 del 2012 que es el que hizo una modificación y habla sobre la parte de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles. Entonces, si van a escoger cárnicos, revisen, empiezan por ahí. Es importante que todo lo que sea con cárnicos también revisen la página del INVIMA. Revisen la página del Códex Alimentarios, porque allí también hay información, también les puede ayudar mucho. Em, Cuando nosotros hablamos de normativa de los alimentos, siempre tenemos encima al INVIM, ¿cierto? El Instituto de Vigilancia de Materias Primas Alimentarias y Medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que INVIMA siempre está pendiente tanto del proceso y de la normativa, ¿sí? Entonces siempre INVIMA está muy a la mano de la norma. Entonces por eso les digo que es importante que para esto empiecen buscando normativas. El INVIMA siempre pide que la carne, la materia prima que llega a las plantas, sean de origen, o sea, que hayan pasado por una planta de beneficio, que haya tenido buenas prácticas de sacrificio, que tengan buenas prácticas de almacenamiento, que tenga una cadena de frío, que los procesos se hayan hecho dentro de la normativa y demás. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta parte. En el transporte lo mismo. En el transporte también hay una normativa para transporte, pues específicamente para
Para la carne que tenga, pues obviamente que esté con la cadena de frío, ¿cierto? Que tenga una autorización para transportar, qué debe cumplir el vehículo, qué debe cumplir el alimento, en qué condiciones debe llegar el alimento a la planta donde se va a transformar y demás. Entonces, la idea siempre es que se esté demostrando la legalidad del origen. Entonces, son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Estas son las normativas generales. Ya todos sabemos que la resolución 2674 de 2013 son los que siempre nos cumplen con los requisitos sanitarios y buenas prácticas de manufactura. Está la resolución 5109, que es sobre el rotulado de materias primas. La resolución 683 de 2012, donde habla sobre los materiales en contacto con el alimento. Está el decreto 2478 del 2018, donde habla sobre la importación y la exportación. Pero de momento que alguien está ingresando por acá. Listo. Entonces, no perder de vista las normativas que son, pues que aplican para todos los alimentos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que si la materia prima va a llegar o se va a empacar o algo, pues obviamente el material debe ser de primer uso, no debe ser un material que reaccione químicamente con el alimento, que siempre estemos hablando que toda la materia prima esté especificada, que esté rotulada, que tenga fecha de vencimiento, fecha de expedición, o sea, que tenga todo lo que nos asegure que esa materia prima me va a asegurar un buen producto. Recuerde que las transformaciones de alimentos dependen mucho de la materia prima. Si nosotros recibimos una materia prima en muy buen estado y de muy buena calidad, voy a tener un muy buen producto. Pero si mi materia prima está en regulares condiciones, no cumple con la parte microbiológica, llegó en un estado sospechoso, pues obviamente no se puede recibir, se debe rechazar. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan muy bien el manejo de las materias primas, porque de esto depende un buen proceso en la transformación de alimentos. ¿Listo? Empezando porque la planta, el lugar en donde se va a transformar ese alimento, esa materia prima, debe conocer muy bien ese alimento para saber cómo hacer limpieza, para saber cómo hacer desinfección, para saber cuáles son los límites críticos de temperatura, de control. Entonces, por eso tenemos que conocer muy bien el alimento, ¿cierto? Saber cómo está estructurado, cómo se comporta en ciertas condiciones y demás. Entonces, por eso es la importancia de empezar a revisar cada una de estas materias primas. Por eso el ejercicio que les estoy pidiendo individual, que cada uno escoja una materia prima diferente para que entre todos, como entre ustedes van a revisar sus trabajos y van a retroalimentar, vayan conociendo cuál es la calidad de cada alimento. ¿Listo? Entonces, fíjense que es un trabajo muy bonito, muy consensuado entre todos y entre todos ustedes pueden descargar, pueden decir, bueno, este trabajo me gusta mucho, van a descargar el trabajo y lo van a leer. Entonces, al final ustedes van a quedar, si trabajaron los 5, van a quedar con 5 trabajos que les van a servir para el curso, ¿listo? Para su curso teórico. Y van a quedar con buena información porque entre todos están trabajando para revisar pues materias primas. Entonces entre todos serían 5 materias primas animales y 5 materias primas vegetales y les va a quedar muy buena información entre todos y pues escogen solamente una y una para el trabajo. En cuanto a la materia prima de origen vegetal, como son frutas y hortalizas, aquí se ve mucho la parte post cosecha de la parte de acondicionamiento de los granos, de los cereales, de las frutas, de las hortalizas y demás. Entonces, los controles se centran mucho en el procesamiento térmico, en el control de plagas y en límites de agroquímicos. Recuerden que todo lo que venga de la tierra debe tener una normatividad para residuos pesticidas. Permítanme un momento. ¿Alguien estaba entrando por ahí? Listo.
Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, bueno, los residuos de pesticidas. Entonces, para eso hay una normativa. ¿Listo? Entonces, arrancamos de la resolución 3929 de 2013, donde establece el reglamento técnico. Bueno, esto es para la parte de sanitaria para frutas que se procesen, empaquen, importen o utilicen como ingredientes en el país. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las frutas que se consumen en Colombia son frescas, enteras, no, casi no se transforman, no se procesan. Pero, o sea, una parte muy pequeña, pero la mayoría se vende fresca. Entonces, hay una resolución para esto que debe cumplir. Para los vegetales está la resolución 14712 del Ministerio de Salud, donde regula el almacenamiento, transporte y condiciones físico-químicas de hortalizas y vegetales elaboradas como materia prima industrial. Y también habla sobre los límites de plaguicidas. Entonces, estos límites revisan el Códice Alimentarius, donde a ver si hay una parte que habla sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos en estas materias primas vegetales. Aparte de que como esto viene de la tierra, no solamente hablamos de pesticidas, sino también de la parte microbiológica. Entonces, de pronto, presencia de E. coli, presencia de otras bacterias, de pronto el agua con la que riegan los cultivos, que no sea agua sucias y demás. Entonces, hay muchas cosas alrededor de todos los alimentos que vienen de la tierra, son de mucho cuidado. Entonces, es importante revisar por esto la normativa y demás. Entonces, ¿cuáles son los requisitos críticos que debemos tener en cuenta para tanto para materia prima animal como para materia prima vegetal? Para materia prima animal, primero tenemos que tener en cuenta qué riesgo microbiológico tiene ese alimento, o sea, a qué es susceptible ese alimento, ¿listo? O sea, obviamente si ustedes ponen un cereal y una carne, o son alimentos completamente diferentes. Las cárnicos, como tienen tanto porcentaje de humedad, es tan alto y tan rico en nutrientes, y tienen muchos minerales, o sea, la carne es un cultivo ideal para los microorganismos, ideal. Entonces, por eso es que siempre se debe mantener en refrigeración. Entonces, aquí tenemos en la carne bacterias al 100%, mientras que en los granos son alimentos que tienen un bajo contenido de humedad, ¿cierto? No están susceptibles a las bacterias, pero sí son muy susceptibles ¿a qué? A los hongos, a las levaduras, ¿cierto? Ellos aquí se contaminan con esto. Entonces hay que empezar a mirar qué alimento es más susceptible a qué cosa. Entonces eso es lo que ustedes tienen que empezar a investigar. ¿Listo? El riesgo microbiológico. Este alimento aquí es más susceptible y este aquí es más susceptible. Manejo de temperaturas. Como ya manejamos, ya dijimos que las cárnicos son tan susceptibles a las bacterias y las bacterias se reproducen en qué temperatura, entre por encima de 6 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. O sea, la temperatura nuestra corporal es la temperatura ideal para cada bacteria. Entonces, pues obviamente para evitar esto tenemos que mantener la conservación de los alimentos. Entonces, ¿cómo conservo yo un alimento cárnico? ¿Cómo conservo yo un alimento granos, cereales? Son diferentes, ¿cierto? Entonces, para los cárnicos tiene que ser refrigeración. Para los cereales, no tanto refrigeración, pero sí tiene que ser temperaturas por debajo de 20 grados, ¿cierto? Porque obviamente el grano se puede calentar. Entonces, para ahí dicen 10 grados, 15 grados, temperatura ambiente y demás. Entonces, que ustedes se han dado cuenta, no sé, cuando pasan por los molinos de arroz y ven esos hilos inmensos que están llenos de arroz, de soya, de maíz, de lo que sea. Esos hilos tienen un sistema de aireación para mantener esa temperatura. ¿Listo? Entonces, por eso son diferencias entre la parte de conservación. Entonces, hablan de recepción. Entonces, cuando recibamos unos cárnicos, tiene que ser que el transporte tenga refrigeración. Si no cumple con la temperatura, pues muy posiblemente esa carne ya viene contaminada. Entonces, por eso es importante conocer las temperaturas de recibo de cada materia prima. Importante también para las frutas y verduras. ¿Listo?
a la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa es la retención de humedad que pueda tener ese alimento, especialmente en lo que son granos de cereales, porque allí se puede presentar mermas y demás, y o los lácteos cuando son alimentos en polvos y demás. Para las verduras, frutas y verduras son alimentos de mucho cuidado porque esos alimentos son los únicos alimentos que se mantienen vivos después de la cosecha, ¿sí? Cuando uno arranca o cosecha, no sé, las naranjas, la manzana, el aguacate, son alimentos que están respirando todavía, ¿cierto? Entonces, en las frutas y verduras que vemos, la maduración, ¿cierto? Especialmente las frutas. El estado de maduración, por eso es que las frutas por lo regular, los bananos, las manzanas, los aguacates se cogen verdes, porque como ellos tienen una transpiración, ellos siguen respirando. Entonces, con el tiempo va a empezar a madurarse. Entonces, hay que ver cómo se maneja ese control de humedad relativa, ¿cierto? Entonces, nos dicen que hay que averiguar qué humedad relativa para las frutas, para el residuo de frutas, para la conservación, para el almacenamiento y demás. Bueno, granos exigen humedad baja por debajo del 14% para que se puedan mantener. Vida útil y deterioro. Entonces vemos que la proteína, como son las carnes y demás, si esas cárnicos tienen grasas o si son grasas como lácteos, mantequillas y demás, pues obviamente si no manejamos bien ese almacenamiento, va a tener una reacción química que es la parte lipídica que produce rancidez, ¿cierto? Entonces, esos subproductos lácteos, como son mantequilla, como son quesos, como son todas estas partes, son susceptibles a eso. Mientras que para las frutas y verduras, pues como ya hablábamos que tienen una respiración activa, entre la parte de maduración y todo, pues obviamente hay que tener un almacenamiento especial para ellas, especialmente en refrigeración y demás. Y obviamente los granos cereales y demás se conservan muy bien siempre y cuando se mantenga una buena temperatura y una buena porcentaje de humedad relativa. Los granos son de larga duración siempre y cuando se mantengan bien, cumpliendo temperatura y demás. ¿Listo? En cuanto a alérgenos, es otra parte importante. Los alérgenos son la parte crítica porque son aquellas sustancias que pueden causar algún efecto a la persona que lo consume, ¿cierto? Una alergia, de pronto son enfermedades o que no pueden consumir, les afecta su metabolismo en demás. Entonces hay que empezar a identificar cada alimento que alérgenos trae. Los lácteos tiene lo que son lácteos, pescados, crustáceos, los huevos tienen alérgenos. En los cereales está el gluten, ¿cierto? La gente ahora está consumiendo pan sin gluten. Entonces hablamos también de los frutos secos, almendras, maní, todo eso. Entonces para que empiecen a identificar cada alimento qué tipo de alérgenos tiene. Y obviamente limpieza, lavado y desinfección. ¿Por qué hablan de limpieza, lavado y desinfección? Porque en una planta de alimentos, cuando se está procesando los alimentos, nosotros debemos saber cómo se comporta ese alimento. Primero, saber la estructura. Es decir, cuando nosotros tenemos una planta de cárnicos, por decirlo así, los cárnicos tienen una parte, o sea, desagüan mucha sangre, ¿cierto? Ese desagüe de sangre atrae muchas plagas, empezando por ellos vectores que son animales rastreros, que vuelan y demás. Entonces debemos identificar que el lavado en plantas de cárnicos, la limpieza de desinfección debe ser muy exigente y debe tener unas sustancias que puedan eliminar esos residuos o que puedan mantener libre de plagas de esos residuos. Entonces, especialmente de la contaminación bacteriana. ¿Listo? Mientras que plantas como molinos de arroz, ahí no se pueda lavar con agua, pero sí hay que mantener un muy buen aseo, hay que mantener un muy buen control de plagas en cuanto a roedores,
palomas, sellamiento de infraestructura. Por eso les digo que revisen la resolución 2674 porque allí habla totalmente de la infraestructura para los alimentos. Entonces, allí hablamos de uso obligatorio de agentes orgánicos que elimina tierra, elimina parásitos, porque todo lo que viene de la tierra tiene mucho parásito. Entonces, empezar a identificar cuáles son los residuos que producen todos los alimentos, teniendo en cuenta su estructura, que es lo que ustedes van a averiguar. Y asimismo, pues yo voy a aplicar mi plan de limpieza y desinfección a esa planta, teniendo en cuenta que es un alimento muy específico. Entonces, si ven la importancia de conocer la estructura de cada alimento, entonces si yo conozco muy bien mi alimento, si yo sé cómo se comporta, si yo sé cuál es su estructura, si yo sé a qué está más dispuesto para contaminación, si yo sé cómo se contamina, si yo sé se me olvidó la palabra, a qué está más expuesto ese alimento, pues así mismo yo lo puedo controlar, ¿sí? Si yo ya sé cómo lo puedo controlar, entonces ya sé cómo lo puedo conservar. Si yo ya sé cómo lo puedo conservar, entonces yo ya sé cómo lo puedo procesar. Es como una cadena, ¿listo? Entonces, por eso es importante que empiecen a buscar cada uno de estos puntos para que el trabajo les quede muy bien formado. Les quería mostrar también la rúbrica de evaluación. Les voy a mostrar la rúbrica de evaluación porque ¿dónde encuentran la rúbrica de evaluación? La rúbrica de evaluación la encuentran en donde ustedes entregan el trabajo, o sea, en el entorno de evaluación. Ahí dice arriba rúbrica de evaluación. ¿Por qué es importante que miren la rúbrica de evaluación? Porque ahí están los puntos que ustedes deben de entregar en el trabajo y es lo que yo voy a calificar. ¿Listo? Entonces, bueno, me dice aquí que el puntaje son 25 puntos. Voy a abrirlo un poquito más para que ustedes lo miren. Ay, pucha, ¿esto qué pasó? Listo. Ok, listo. Aquí quedó mejor. Bueno, entonces, primer criterio de evaluación. Entonces, ¿arrancan por dónde? Por la participación y retroalimentación en el foro colaborativo. ¿Listo? Entonces, nivel alto. El estudiante publica un reporte completo en el foro y proporciona, asimismo como publica su reporte, proporciona retroalimentación útil y constructiva en al menos 2 publicaciones de compañeros. Pero yo se lo voy a dejar en una. ¿Listo? Entonces, con que usted le haga la retroalimentación a un compañero, quedó. Pero una buena retroalimentación. ¿Listo? Que sea constructiva, que sea objetiva, que sea bien enfocada. Si lo cumplió, ya tiene sus 5 puntos. ¿Listo? Hay un nivel medio donde dice, bueno, publica el reporte, pero hace una retroalimentación muy regular a sus compañeros. Y ahí obtiene 3 puntos. Un nivel bajo es donde publica el reporte, pero no hace la retroalimentación a ningún compañero, entonces tendría entre 1 y 2 puntos. ¿Listo? Y 0 si no publica ni participa ni nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El segundo criterio de evaluación, una selección adecuada de materias primas. Entonces, aquí en el nivel alto, bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar al foro y decir, yo voy a elegir tal materia prima animal y voy a elegir tal materia prima vegetal. Entonces, si seleccionan el foro, cada una de ellas, y obviamente muestra su trabajo, el avance de su trabajo, mostrando el análisis, la importancia de la industria, la justificación y demás, tiene sus 5 puntos. Si de pronto solamente seleccionó las materias requeridas y hizo como una descripción muy por encimita, 3 puntos. Si no seleccionó, solamente seleccionó la materia prima animal, pero no seleccionó la vegetal y solamente trabajó sobre esa, pues le faltó la mitad, entonces tiene 2 puntos. Y si no hizo nada, pues tiene 0 puntos. Tercer criterio de evaluación, análisis de criterio de calidad. Entonces, aquí es donde yo voy a revisar cómo es el análisis que ustedes hicieron en cuanto a calidad, en cuanto a frescura, estabilidad, microbiología, necesidades de transporte, almacenamiento de cátedra. O sea, aquí básicamente ya le están dando los puntos sobre los que ustedes tienen que entregar el trabajo. Entonces, lo tienen que trabajar sobre la parte de calidad.
calidad más que todo la parte de física y sensorial, frescura también, estabilidad, microbiología, entonces la parte microbiológica, cómo se transforma, cómo se almacena. Importante, acá dice, con sustento en normativas y bibliografía relevante. Entonces, aquí es donde yo digo que ustedes tienen que utilizar tanto las referencias bibliográficas como la citación de autores. Si lo hizo bien, tiene 5 puntos. Nivel medio. Presenta un análisis ahí como habló con los criterios, pero muy regularcito y no citó autores, no utilizó referencias, o de pronto sí utilizó referencias, pero no citó autores, entonces ya no tiene 5, sino tiene 3 puntos. Nivel bajo, pues hace un análisis suficiente, no habla sobre los criterios de calidad, se le olvida varios punticos, entonces ahí ya tiene entre 1 y 2 puntos. Y si no presenta nada, pues tiene 0. Cuarto criterio de evaluación. Aquí hablamos sobre la parte de análisis de los criterios de calidad. Y el cuarto criterio de evaluación habla sobre la justificación sólida y bien argumentada de la selección. Bueno, aquí ya hablamos sobre la justificación del por qué usted escogió esa materia prima. Entonces dice, elabora una justificación sólida y bien argumentada de la selección detallando su importancia regional, innovación y valor agregado, con fundamentos claros y bien documentados. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si lo hizo bien, tiene sus 5 puntos. Si de pronto lo hizo, pero se le olvidó algunos puntos de importancia, como mencionar la parte regional, la parte de valor agregado, pues tiene 3 puntos. Si lo hizo, pero no mencionó ningún punto relevante, pues tendrá 1 punto, máximo 2 puntos. Y si no lo hizo, pues 0 puntos. Quinto criterio, uso adecuado de normas APA. Entonces, fíjense que cuando ustedes vayan, lo que yo les puedo recomendar es que antes de empezar a hacer el trabajo en Word, cojan el documento Word y de una vez le metan los lineamientos de normas APA. Márgenes, la parte de títulos, subtítulos, numeración, bueno, todo lo que tiene normas APA. Estructuran primero bien el documento, el Word, y ahí se empiezan a hacer su trabajo y automáticamente lo que ustedes escriban y hagan, pues ya queda justificado sobre lo que ustedes hayan montado. Si yo veo que ustedes tienen buen trabajo APA, tienen 5 puntos. Si yo veo que pues hacen normas APA, pero no citan, no hacen referencias, o las referencias están mal citadas, o el trabajo no cumple con las normas APA, pues ya va a quedar en 3 puntos. Y si no lo hizo con normas APA, o de pronto hizo las normas APA, pero referenció mal, o bueno, algo hizo mal, entonces tienen menos puntos. Y si no lo hizo con normas APA, pues tiene 0. Entonces, fíjense que son 5 criterios de evaluación. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran allá en su entorno de evaluación. Les voy a decir dónde. Entonces, manejo de materias primas. Entonces, entran aquí al momento inicial y ustedes ya tienen listo para entregar. Pero antes de entregar su trabajo, entonces vienen aquí al entorno de evaluación y aquí dice rúbrica de evaluación fase 1. Entonces, abren su rúbrica, revisan cada puntico con su trabajo para garantizar que tengan todos los puntos y no vayan a perder pues sus 25 punticos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, chicos, los escucho. ¿Dudas e inquietudes? ¿Todo claro? Dime, Hilary. Buenas noches. Hilary. Esto no es pregunta propiamente de la tarea del momento, sino lo que va a ser lo de la parte de los laboratorios. Escuché que una compañera estaba como una reunión de la misma materia, ya los laboratorios. Quisiera saber si ya eso es, o sea, si eso fue cierto y pues, o si van a más adelante a compartir la información de los laboratorios. Pues eso depende en qué zona estás. En este caso, yo estoy en Caribe. ¿En Caribe? Lo que pasa Sí, es que eso señor. depende de cada zona. ¿Listo? Porque cada zona tiene una programación diferente de laboratorios. Pero yo creo que si este curso tiene componente práctico,
yo creo que ya tienen que haber empezado porque, o sea, esto termina, son 8 semanas, imagínate. Entonces, yo creo que sí debieron empezar. ¿Tú ya te inscribiste en el componente práctico? Pues aquí en mi zona Caribe no ha salido nada referente, entonces por eso la gran pregunta. Cuando tú abres tu curso, donde dice ahí materias primas alimentarias, abajito debe estar la oferta del componente práctico. Entonces revisa Sí, y si está, de una vez inscríbete. ¿Listo? sí, la cuestión es que vuelvo y digo, la parte en Caribe, en la zona, en este caso, pues Puerto Colombia, no tiene todavía para poder inscribirse. Ah, ok. Bueno, déjame entonces yo reviso a ver qué me dicen de allá. Dime, Manuela. Buenas noches, profe. Profe, es que mi compañero y yo descargamos el archivo con anterioridad, desde antes de que iniciaran las clases, y los dos hicimos como un avance del aporte del trabajo, pero por coincidencias de la vida escogimos materias primas similares y en una sí congeniamos. Él escogió cacao y leche y yo escogí café y leche. Mm, no, no pasa nada. No pasa Ah, nada. ok. Pues la idea es que no se repita. Pero si ya lo trabajaron, ¿ya lo trabajaron? Sí. Sí, pues yo ya entregué el primer documento justamente el día que abrieron y él ya estaba muy adelante, ya me ha dicho. Ah, no importa, no importa. El todo es que, bueno, la idea es que sí, que no se repita, pero si se repite, bueno, listo, no importa porque la idea es que ustedes lo trabajen, lo revisen y demás y lo comparten, ¿sí? Si ya tienen dos compañeros leche, entonces pues ya podrían ir revisando. Ah, bueno, si ya tenemos dos de leche, pues podemos trabajar con esa materia prima. Bueno, ustedes ya lo deciden allá, ¿listo? Listo, muchas Entonces, gracias. bueno, muchachos, yo abrí un grupo de Teams, ¿listo? Yo mañana tengo que ir al SEAT, entonces yo voy a hablar con la coordinadora de laboratorios para ver cómo van en sus zonas. Si ya abrieron o demás y estar muy pendiente. Entonces, chicos, yo les recomiendo que vayan inscribiéndose en los componentes prácticos porque el componente práctico tiene una nota alta, creo que son 140 puntos. Entonces, pues, básicamente, pues la mayor carga de puntaje la tiene el componente práctico. Si ustedes no asisten al componente práctico, les va a quedar muy bajita la nota o lo pueden perder si no manejan pues bien la parte de entregas y demás. Entonces, sí, juiciositos, hacer el componente práctico y obviamente que su tutor de componente práctico pues les califique el informe para completar la nota. ¿Listo? Em, bueno, le estaba diciendo en el grupo Teams, yo creé un grupo Teams que ya la mayoría está allí. Cualquier duda, cualquier inconveniente que se les presente sobre el componente práctico, sobre algo que pasó en el grupo y demás, me escriben por allí. ¿Listo? Dime, Hilary. Porfa, profe, ¿puede compartir por el chat? Bueno, principalmente habilitar el chat porque a mí no me sale habilitado para poder ingresar al grupo, por favor. ¿Acabaste de ingresar? No, o sea, me refiero, intento escribir algo y me dice que no está habilitado y pues también para poder ingresar al grupo que usted está mencionando o si comparte el link del acceso por medio de la plataforma. ¿No tienes acceso al chat de acá? No, no, señora. Ve tan raro porque ella ya escribió Marcela y ya escribió, Sí, por no ahí sé cuando qué usted será. compartió pantalla fue que vi, pero no, no me deja. Hilary, yo les mandé un correo institucional, creo que ahí está el enlace del grupo. Entonces, si quiere ingresa por ahí. Vale, voy a revisar. Listo, sí, pues igual ahí está. De todas formas, el grupo es para que estemos todos como revisando y sepamos todos cómo va la dinámica del curso. O si quieren, me pueden escribir a mi correo personal de Teams, que me encuentran por olga.ruiz, Olga Lucila Ruiz Abogal, así como aparece mi nombre. Y ahí me pueden escribir también, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Hilary, se le quedó la mano arriba, ¿tienes otra pregunta? No, ya, profe, gracias.
Bueno. Bueno, listo muchachos, pues esas eran todas las indicaciones para esta actividad. Les recuerdo nuevamente que el 15 de junio cierra. Entonces, bueno, algo importante. Yo terminando semana, el viernes yo creo, estaré haciendo un CIPA para revisar cómo van con los avances que han tenido de información, cómo han recopilado y estructurado la información y ya para que entreguen el lunes. ¿Listo? Entonces yo les estaré informando a su correo interno, correo institucional de la CIPA de curso. Recuerden que la CIPA de curso se tienen que escribir por el campus virtual. ¿Listo? Entonces yo creo que hoy la programo para el viernes en la noche y nos estamos viendo entonces nuevamente el viernes. ¿Listo? Dígame, Luz Mary. Buenas noches, tutora. Tutora, Buenas yo noches. tengo una pregunta y es sobre, o sea, vence el 15 la tarea. Sí. ¿Hasta cuánto plazo para hacer aportes al foro? Pues la idea es que sea esta semana, hoy que es martes, miércoles. Esta semana, Luz Mary, esta semana, de aquí al viernes tienes que hacer aportes y tienes que hacer retroalimentación, porque el lunes ya están entregando. Entonces, por eso les digo, la idea es que todos trabajen su trabajo, todos, o sea, la redundancia, todos trabajen su trabajo, todos hagan su trabajo para que cuando ya vayan a elegir la materia prima ya final para el proyecto final, entonces, entre todos los trabajos, escojan un trabajo, le pongan los participantes de los que participaron en el foro y ya lo entreguen. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan como si fueran a entregarlo para que cuando ya se pongan de acuerdo a hacer la entrega final, que es un solo trabajo por grupo, o sea, por los 5, pues ya esté listo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les digo, o sea, de aquí bueno, digamos que aquí hasta el domingo, ¿listo? Porque el lunes pues ya lo entregan. De aquí hasta el domingo tienen para retroalimentar y tienen para subir avances. Pero si se ponen juiciositos, yo les digo que antes del domingo para que no les coja la tarde. ¿Listo? Ok, sí, señora. Listo, entonces muchachos, entonces nos vemos el viernes y vamos ya viendo cómo van. Bueno, feliz noche a todos y les deseo pues muchos éxitos en este curso. ¿Listo?